Buenas tardes, dándole una entrega más de nuestro contenido, de nuestro programa. Y qué más que un placer que tener que iniciar nuestras entrevistas de enero con un pastor, evangelista, predicador, Giovanni de los Santos. Bienvenido, Giovanni, a nuestro programa. Dios le bendiga mucho a cada una de las personas que por este momento está observando este programa. Amén. Creo que va a ser de gran bendición para cada uno de los que están en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, como quiera. Creo que hoy va a ser una gran bendición y hoy se van a romper muchas cadenas. Amén. Sí, porque a veces tenemos inquietudes, aunque no seamos evangélicos, cristianos, como se dice, pero tenemos muchas inquietudes que queremos aclarar. Como la curiosidad que tengo sobre las maldiciones generacionales, es lo que yo más, y creo que también el público de personas también que leen la Biblia, aunque no sean cristianos, y tienen no tienen como lo que es claro, las maldiciones generacionales. Mira, hay un problema que está aconteciendo hace unos años que se ha adoctrinado el problema de las maldiciones generacionales, y ya hay muchos lugares que lo tienen como una especie de enseñanza o de doctrina. ¿Por qué? Porque se le atribuyen, por ejemplo, si el padre de alguien cometió un pecado o hizo un pacto de algún tipo de naturaleza, entienden que el hijo tiene que heredar esa situación o ese problema o ese pecado que cometió el padre. Pero ellos hay textos bíblicos que desmontan ese programa o desmontan esa enseñanza. Por ejemplo, si vamos al libro de Ezequiel capítulo 18, viendo Dios la condición o que había una especie de refrán que el padre comería los jengibres y que los hijos heredarían la dentera. Entonces, viendo Dios que eso era injusto, ¿qué hace Dios? En el versículo 20 dice, alabado sea el Señor, que el hijo no heredará el pecado del padre y que el padre tampoco heredará o tendrá parte en los pecados que hace el hijo. O sea, está desmontando esa visión de que yo tengo que heredar un pecado o un pacto que hizo mi padre. Eso es imposible. O mis abuelos. Es como por ejemplo, que eso fue lo que me explicaron. Por ejemplo, no es algo real, sino un ejemplo. Mis abuelas, de lado y lado, hacían brujería. Entonces mis hijos, o los hijos de mis hijos, o yo voy a pagar ese pecado. No, porque sería injusto que usted pague por algo que hizo otro. ¿Qué hizo otro? Al final del cabo, la Biblia dice que la salvación es individual. Así como es el pecado, así también la salvación es individual. Cada quien debe de pagar por lo que hizo. Por lo que hizo es lo que yo entiendo. No, y eso lo dice la palabra, lo dice la Biblia. Lo dice la palabra, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿la generación maldicionales es un tema tabú o es un tema real de la Biblia? En sí la Biblia no menciona tajantemente la maldición generacional. Ahora bien, ellos atribuyen a eso a algo que aconteció en el libro de Génesis, el libro de Éxodo, perdón, donde Dios menciona y dice y habla sobre acontecimientos que hizo el pueblo. Entonces los hijos, las heredades, los hijos iban a heredar o iban a formar parte de ese pecado. Por eso fue que yo te hablé, hace un momento te hablé de Ezequiel capítulo 18, que desmonta eso. Porque que ya Dios ese viene. Yo no lo he leído, lo voy a leer. Eso desmonta lo que yo le estoy preguntando. Okay. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Eso desmonta la teoría de que yo tengo que pagar el pecado que hizo mi padre. Porque si fuese así, entonces, hasta el sol de hoy, tuviéramos ese problema. Por ejemplo, antes que continúe, por ejemplo, del lado de mi padre, la abuela mía bregaba con brujería. Y le daba a mi madre, la hermana de ella también ejercían la brujería. Entonces, si ellos bregaban con brujería, ¿cómo es que yo soy evangélico? ¿Cómo es que yo soy pastor? Si yo soy un heredero. Porque existe lo que le llaman, que también le iba a hacer esa pregunta, romper cadena. Exactamente. Mientras rompemos cadena, ¿cómo se rompe la cadena? Las cadenas se rompen es aceptando a Jesucristo como Salvador. Entonces, como usted lo aceptó, ahí rompe cadena. Es lo que yo entiendo. El cordón umbilical se cortó. Se cortó. Pues entonces existen las maldiciones generacionales. Ello existe
Pero no es que la Biblia dice que nosotros somos herederos tajantemente de eso. Ok, específicamente, la Biblia no lo dice. Por ejemplo, yo hago un pacto y presento a un hijo mío. Digo, lo pongo como de garantía, porque usualmente eso es lo que se hace. Eso es lo que se hace en los pactos. El hijo mío es la garantía. Ahora, el hijo mío me preguntó a mí si él quiere ser de garantía, pero yo lo puse de garantía. Al yo fallar, al yo morir, entonces el enemigo aparentemente tiene derecho legal sobre el hijo. Sin él darse cuenta, no sabe de eso. Yo se lo puse como... Pero usted se lo puso. Ahora, la única forma de que ese hijo pueda quebrantar eso es aceptando a Jesucristo. Jesucristo llorando. Porque se hizo un pacto con él, sin él saberlo, sin él estar presente. Pero el padre hizo un pacto con él, hizo un pacto con el enemigo y lo puso al hijo como de garantía. Entonces ahí usted se está contradiciendo. Usted no me contradigo, porque cuando hablo de Dios, una cosa es lo que diga Dios y otra cosa es lo que haga el hombre. Lo que haga el hombre. Pues existe o no existe las maldiciones generacionales. Ese es lo que yo creo que me aclare. En el mundo del ocultismo sí. Okay. Porque vuelvo y repito, una cosa es lo que diga Dios, porque el problema de las maldiciones es que hay gente que ha confabulado o ha mezclado a Dios en esto. Lo han mezclado. Creen que es Dios el que hace las maldiciones. No, las maldiciones no vienen de parte de Dios, las maldiciones vienen de parte del enemigo. Del enemigo, y como existe lo bueno, existe también lo malo. Para eso. Que yo me decía una maldición ahorita, por ejemplo, una persona que haga un pacto con el enemigo para obtener dinero, lo que sea, pone a un hijo de garantía. Son problemas ocultos. Problemas ocultos que Dios no tiene nada que ver con eso. Que no tiene nada que ver con eso. Amén. Bueno, también tengo una inquietud sobre lo que es el adulterio. Adulterio es cuando lo que lo llamamos aquí los cuernos. Se casó con una mujer que estaba casada. Exactamente. O esa mujer se metió con ese hombre que es casado. Y después se unieron ellos como pareja. ¿Verdad? Pero ese hombre pertenecía a un matrimonio. Pertenecía, no pertenece. Pertenece. Mi pregunta es, los hijos son bendiciones, ¿por qué Dios lo bendice con los hijos a esa equipareja? Primeramente cuando hablamos de adulterio, adulterio es tener relaciones sexuales. Ok, ahí. Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Ahora bien, cuando usted habla de hijo, ¿a qué usted se refiere? Me metí con el hombre casado. Sí. Ese hombre estaba con su mujer, ese hombre se enchuló de mí y nos mudamos. ¿Y tuvieron hijo? Ya tuvimos un hijo. Ok. Sin saber el sufrimiento de esa esposa, no tengo que ver con eso. Le estoy pariendo un hijo a un hombre casado. Es que eso le llaman hijo fuera del matrimonio. No, en el mundo espiritual, hijo fuera del matrimonio se le llama... Hijo bastardo se le llamaría. Bastardo. Se llama bastardo porque fue producto de un adulterio. De un adulterio. Ahí es que yo digo, ¿por qué Dios lo bendice con hijos? Es que el problema es que Dios no tiene nada, no tiene culpa de parte de eso. No tiene culpa de lo que el hombre o la mujer hayan hecho. Bueno. Recuerde que la Biblia dice que los niños son bendición. Por eso y tampoco sabemos el plan y el propósito. ¿Por qué? Voy a dar una respuesta complicada. De la que mejor. Sí. La Biblia habla y dice en el libro del profeta Oseas, para que usted vea las complicaciones que a veces Dios obra por senderos misteriosos y no sabemos el plan o el propósito que Dios pueda tener. Por ejemplo, Dios toma a este profeta, un ungido de Dios, y le dice, ve y cásate con una mujer de fornicación. ¿Qué significa esto? Cásate con un cuero, con una prostituta, con mujer de la calle. Ahora, ¿por qué Dios le dice a un hombre santo que se case con una mujer prostituta de la calle cuando Dios es un hombre santo y está en contra de la fornicación y del adulterio? Porque estamos hablando en este momento de un plano espiritual. El pueblo estaba en una condición espiritual y Dios toma al profeta Oseas para que tomes a una mujer de fornicación para darle una enseñanza al pueblo. ¿Cómo así? Usted dirá, ¿cómo así, varón? Yo no entendí. Prácticamente el uso, porque Dios mueve. Claro. Dios mueve piezas. Tómate una mujer prostituta, cásate con ella y ten hijo con ella. Lo que suceda, tú como eres un hombre santo, al casarte con una prostituta, es lo mismo que Dios y el pueblo. El pueblo le fue infiel a Dios. Entonces, Dios hace la comparación con la prostituta, que es el mismo pueblo que había caminado fuera de los parámetros de Dios. Y Dios le está diciendo, ustedes son como una prostituta. Están casados conmigo, que soy un hombre, un Dios santo, pero ustedes están ejerciendo la labor de una prostituta.
Entonces, por eso le dice al profeta Osea, cásate con una prostituta, para que tú sientas lo que yo siento con el pueblo que me es infiel a mí. Que es infiel, para que coja de su propia, ¿cómo es? De su propia medicina. De su propia medicina. Para que usted vea cómo es Dios. Pastor Giovanni, gula. ¿Lo estoy diciendo bien? Gula. Es así, gula. ¿Qué es gula? Eso quiero saber. El concepto gula no me es familiar. No, o lo estoy diciendo mal. Es el que es hambriento, que no se llena. Lo estoy diciendo mal. Ah, ok, ya. Así gula, palabra de la Biblia. La otra palabra, yo no la conocía en la Biblia. Sí, gula, el que nunca se sacia con la comida. Que no se sacia, el que siempre está... Es así, según yo leo la Biblia. Ese deseo desmedido de comer. Eso es pecado, la Biblia habla que eso es pecado. Eso es un pecado. Eso es pecado. Claro, porque no te sacia, es un demonio, es un espíritu. Es un espíritu maligno, ¿verdad? Claro, es un espíritu. Eso es lo que le pregunto sobre ese espíritu. Hay gente que tiene ese espíritu que... Comen y no se llenan. Comen y no se llenan. Tienen un deseo desmedido, todo lo aglutinan, todo lo anhelan, todo lo quieren. Es como un vacío existencial en la comida. No necesariamente en la comida, es él que tiene ese espíritu. La comida no tiene nada que ver. El espíritu le pone eso. Eso a él. Que codicia, es una codicia. Una codicia. Y nunca se llena. Nunca se llena. O sea, yo leí eso porque yo no soy cristiana, pero a veces le doy mi hojita. Es como los hombres que nunca se sacian de las mujeres, tienen ese mismo espíritu. El mismo espíritu. Por eso que la infidelidad, usted ve que la infidelidad está al por mayor y al detalle hoy en día. Ay, eso está acabado. Porque los hombres tienen ese espíritu, como usted dijo, de gula. Se han convertido en gula. ¿Por qué? Porque tienen un deseo desmedido, viven codiciando. No se conforman con la que tienen en la casa. En la casa, no. Esas pueden ver un palo con una falda y a ese le dan. Sí, yo conozco personas así, que tienen una enfermedad que hasta, por eso es que hay muchos trans que confunden y le dan, ¿entiendes? Entonces, hay otra preguntita. ¿Por qué todos los pecados ante Dios son iguales? Me explico. El atracador me atracó. Yo le contesté a mi mamá feo, la maldecí. Charlie, por ejemplo, por decirlo así, mató. Esas tres cosas para mí, que no soy cristiana, tienen un nivel. Para mí, que no estoy en el camino. Pero ante Dios, ¿todos esos pecados son iguales? Todo lo que sea transgresión es pecado. Es igual delante de Dios. Usted puede ser una fornicaria, una adúltera, una bruja, una drogadita, un alcohólico, un atracador, un asesino, un sicario. Todo es pecado delante de Dios. Para Dios no es pecado ni grande ni pequeño, todo lo mismo. Todo es lo mismo. ¿Por qué? Ahora, hay un pecado que no es igual. ¿Cuál? Y que no tiene perdón, según la palabra de Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿por qué yo decía ahorita que todos los pecados son iguales? Porque cada uno de ellos, de alguna manera, Dios puede perdonarte. Tú puedes ser un drogadicto, un alcohólico, una bruja, un fornicario, un asesino. Todos esos tipos de pecados tienen perdón delante de Dios. Dios lo puede perdonar. Sí, la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Está globalizando todo. General, claro. Está diciendo todo. No está diciendo, mira, este más o menos, este quizá. No. Todos son limpiados. Ahora, la Biblia es exclusiva y dice que hay un solo pecado, un solo, que no tiene perdón, ni en esta generación, ni en la venidera. La blasfemia contra el Espíritu de Dios. Okay. ¿Y qué usted me dice sobre los padres que son malos con sus hijos? O de tal manera los hijos que son malos con su padre. Mira, la Biblia dice que en este tiempo es una generación mala y perversa. Pero fuerte. Porque la Biblia dice que en los posteriores tiempos los padres se iban a levantar en contra de los hijos y los hijos se iban a levantar en contra de los padres. O sea que lo que estamos viendo ahora es un fenómeno cumplido, un fenómeno bíblico de que, y a veces nos sorprendemos porque quizás hay hombres padres que no están preparados para enfrentar ciertas cosas que están aconteciendo dentro de la casa. Dentro del hogar. Y madres que tampoco están cumpliendo con su rol. Le estoy diciendo esto a las madres que no están cumpliendo su rol dentro de la casa. Por eso que estamos viendo tantos hijos rebeldes hoy en día. Muchas madres que son apoyadoras, muchas madres que son flojas, muchas madres que no tienen criterio, muchas madres que andan en la calle y se olvidan de lo que están pasando los muchachos en la casa. Sueltan los muchachos en la casa y salen para la calle a hacer averías, a hacer cuantas cosas. Entonces, esos son grandes los problemas que estamos teniendo hoy en los hogares. Y lo fuerte es que hay muchas que tiran la toalla.
el niño se puso rebelde, porque hay una edad y hay una temporada que ellos se ponen, que una madre, por ejemplo yo, que soy madre soltera, a veces es fuerte, pero si tú flojas, hay mujeres que tú la ves luchando con un matrimonio que ya no va para ningún lado y dejan de luchar por los hijos. Yo creo que el matrimonio, quizás no, pero los hijos sí tienen salida. ¿Entendió? Es lo que le quiero Hay decir. parejas que no están obligados a estar. Entiende, entonces tú la ves luchando por algo que no tiene salida, que a veces no va para ningún lado, y tú la ves que sueltan el hijo. La prioridad tienen que ser los hijos, Los no un hijos, matrimonio. es lo que yo entiendo también. Los hijos son la prioridad porque es una descendencia que va subiendo, va creciendo. Un matrimonio, hay parejas que no pueden estar juntas, y si tú y yo no podemos estar juntas, pues tenemos que dejarnos, tenemos que divorciarnos. Exactamente, pero no. Nadie me puede obligar a estar contigo. Exactamente, pero no soltar los hijos. No, los hijos no. Eso viene contigo, eso Los es hijos tuyo. no. ¿Qué usted opina de las nuevas redes, de los nuevos cristianos? Por ejemplo, Wendy, Soporte. Deme una opinión personal suya. Usted ya nació en el Evangelio. Usted es evangelista, predicador, profesor de escuela bíblica. No, yo no nací en el Evangelio. ¿No nació? No, yo no. Yo vine al Evangelio con problemas como todo el mundo. Hay gente que dice que la iglesia, ahí son todos perfectos. No, ahí no son todos perfectos. Todo el mundo tiene su batalla, Claro que sí. sus problemas. Yo recuerdo que cuando yo vine al Evangelio en el 99, hace 25 años, llegué a la iglesia todavía estaba resacado. Para que tú Unos, veas. unos especiales que hacían en Villamella para ese entonces. Para que Y tú llegué veas. resacado y el Espíritu Santo hizo su trabajo. Pero con relación a la pregunta que usted me hizo hay uno de ellos que no es creyente, que le dicen sierva, pero ya no lo es. Wendy. La que le llaman Wendy, que más bien es farandulera. Pero ella era, ¿verdad? Ella dice que fue. Hay una fotografía que se ve la carátula que ella aparentemente estuvo. Ella estuvo. Una relación la que le llaman los rabacucos, ella estuvo ahí. Parece que se desencantó. Recibió ciertas oportunidades ahora en las redes sociales y le está sacando partido a las redes A sociales. las redes sociales. Pero ya el Wendy. término que se le utiliza a ella de sierva, ya no, ella misma ha pedido que se lo quite. Que se lo quiten. Claro, porque que ella no, ni está dando testimonio de eso, ni está hablando de eso, ni está presentando lo que ya hay. Ahora, con relación a mi hermano Soporte, que no lo conozco bien, él y yo vivimos casi cerca. Sí. Yo vivo en el sector del Sánchez Paya y él vive en el 27, no sé si todavía vive ahí. Él está batallando, en estos últimos días lo vi que una cierta polémica que se están manejando en las redes con Sí. una novia que él tuvo. Pero nada, hay que orar mucho por él para que Dios siga dando sabiduría. Sí, porque él Lo era, vi pero que- lo veo como también distorsionado también. Sí, como que están sí, doblando. porque- Se ha vuelto todo con mucho mediático en eso del cristianismo. Parece que en las redes. hay gente como que no está preparado para las redes. Ese es mi concepto, mi ideología. No Hay tan gente como preparados. que no está preparado para esto. Y al no estar preparado para esto, entonces es como un barco a la deriva. A la Se deriva. hunden con el barco. Así mismo. Si usted no está preparado para algo, no lo haga, no lo ejerza. No lo ejerza. No lo ejerza, porque para yo hundirme por algo que no estoy preparado, no lo O hago. hundir a los otros, porque a veces también cuando vemos personas así, habemos personas que no creemos en los cristianos y por culpa de personas así. Ahí es que voy. Entonces, hay este problema. Jesús dijo en su palabra, hay una nube de testigos que nos observa. Observa tu conducta, cómo tú te manejas, cómo tú hablas, Tu comportamiento. tu comportamiento, tu testimonio. Porque no es malo venir a las redes. Yo estoy aquí en las redes, estamos hablando de la palabra. Aquí yo no estoy ni Claro. insultando a nadie, No. no le estoy faltando el respeto a nadie. Está dando conocimiento de lo que tenemos duda. Pero hay otros que no lo voy a decir así, para buscar cierto view o like, Sí. tienen que meterse en lo profundo y navegar en mares profundos, peligrosos, que después no saben cómo salir de ahí. ¿Cómo salir de ahí? Yo le quiero hacer una anécdota que me pasa con Ajá. alguien que yo conozco sobre eso mismo. Esa persona es evangelista y tiene mucho. Le han buscado, hasta un puesto tiene en la iglesia. Él es adorador, es que le dicen el que canta, ¿verdad? Sí. Entonces tiene doble personalidad. Yo creo que usted me diga qué demonio es que le pasa o qué demonio tienen esas personas. O sea, son así ante una iglesia y cuando dan la espalda te dicen unas perversidades por aquí que tú dices, pues yo no creo que él es cristiano. Es como le dije ahorita, por culpa de esa persona tú pierdes la fe a veces. A veces no es que tienen demonios, a veces que son unos charlatanes. Son unos charlatanes. Pero también esa iglesia deberían de observar más. Porque yo mando a mi niña, por ejemplo, a una iglesia, o los adolescentes van a esa iglesia. ¿Qué se puede esperar de una persona así? Esa persona, mira,
La iglesia tiene su librito, como le dicen, cada quien, y cada quien tiene su regla. Sí. Hay iglesias que tienen una regla más flexible y otras que tienen una regla más fuerte. Y es como tú dices, yo creo que para ser adorador, primeramente tiene que tener equidad o criterio, una persona con responsabilidad. Porque tú eres una persona que está encargada de adorar a Dios. Y adorar a Dios. Tú no vas a adorar de que Omega o vas a adorar. No. Es al Altísimo, al Creador. Entonces, primeramente, un adorador tiene que ser una persona íntegra, apartada y que dé testimonio de santidad. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos viendo hoy? En muchas iglesias, entre comillas, como dicen por ahí, que el formato cambió. Si tú analizas bíblicamente cómo eran los adoradores que registra la Biblia en el libro del Levítico, los atuendos que utilizaban, cómo se comportaban. Ahí tenemos el caso en el libro de Números, capítulo 10 por ahí, de 2 hijos del primer sacerdote que registra la Biblia, un hombre llamado Aarón. Tuvo 2 hijos, uno llamado Nadab y otro Abiú. La Biblia dice que Dios lo mató, lo quemó en el altar. ¿Por qué? Porque llevaron fuego extraño. Cuando habla de fuego extraño, era que estaban viviendo una vida no agradable a Dios. Ellos fueron preparados para algo. Ustedes están aquí para adorar a Dios, para servir al altar. Hay gente que Dios lo llama, por ejemplo, lo que tú decías, como adorador. Dios lo llamó a usted como adorador. ¿Cuál es el testimonio que tú estás dando? ¿Qué es lo que tú estás proyectando? ¿A quién es que tú estás alabando? Entonces, dependiendo cómo tú actúes en el altar de Dios, entonces así es que Dios va a actuar contigo. Pero hay gente, como tú decías también, que buena interpretación sobre todo, que son de doble moral o tienen doble cara. Doble moral le llamo yo. En la iglesia son una cosa y en la calle son otra. O tú eres pan o tú eres harina. ¿Qué tú eres, por fin? ¿Qué es lo que ¿A quién tú representas? ¿Tú representas a Dios o representas al mundo? Una de las dos, si tú no puedes, salte. Pero no desacredite, porque por ti como personaje desacredita la iglesia entera o desacredita todo el llamarse que es cristiano. Claro, y no solamente eso, sino que esos adoradores que tienen un pie adentro y un pie afuera, que no tienen fundamento bíblico, son peligrosos y hay que tener mucha cuenta con ellos para que esas siervas que están ahí no salgan embarazadas. ¿Entiendes? Y no se sepan de quién son. Exactamente. Porque son unos tigres disfrazados. Muchos de ellos son unos tigres que están disfrazados ahí adentro. Eso es lo que quería decirle, no encontré la palabra, pero a veces se propasan con jovencitas, tienen hasta 3 ahí adentro, sí, de mujeres que todavía tampoco están claras, porque hay mujeres que están en la iglesia y tampoco están claras. Claro, yo sé, yo conozco de muchos que tienen a 2 y 3 novias ahí adentro. Pero ven acá, es así. ¿Están que probando? Vamos a orar por ti, porque en la iglesia se utiliza mucho el término vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos hable, pero mientras estamos orando estamos con el mazo dando. Se están chuleando donde quiera. Se chulean. Tú lo ves en los callejones chuleando si son evangélicos y todo el mundo mira, pero acá, y esos no son los evangélicos de la iglesia. ¿Y por qué se están chuleando en los callejones? ¿Tú entiendes? Entonces, y besuqueándose. Pero escúchame esto, aparte de que se están besuqueando, después que se cansa de besuquearla, ay, que Dios me dijo que tú no eras. Entonces se dejan, vuelven y cogen a la otra y hacen lo mismo, se convierte en una rutina. En una rutina. Y un desacredito total, porque hay otros que están viendo. Yo que no soy cristiana, yo estoy acechando y viendo, pero vean que esa actitud, como me pasó esa neto que yo dije, esa actitud de él tan fea y propasado. Yo quería saber si un pastor puede también tener admiración por un artista cristiano. ¿A qué tú le llamas admiración? Admiración, me encanta ese artista cristiano, aunque no pertenezca a su blon de cristianismo. Vamos a suponer Redimido. ¿Le gusta Redimido? Yo no soy muy... Pero sí, yo he escuchado la música de Redimido, yo lo conozco. Sí, es un concierto buenísimo. No estoy ni a favor ni en contra, pero cada quien que adora a Dios como Dios le ponga en su corazón. Yo no estoy en contra, yo no me pongo... Porque en las adoraciones a Dios hay diversidades. Claro, y cada quien, conforme a Dios como le puso en el corazón, puede adorar al Señor. Hay otros que quizás no estarán de acuerdo, pero a cada quien hay que respetarlo y respetarle su criterio y lo que Dios ha puesto y cómo lo están haciendo. Y si es para Dios, para Dios. Ahora, si es para Dios, sin ningún tipo de sinvergüenzura o que hayan otra cosa
por debajo, que esté insultando a Dios, siempre y cuando sea para adorar al Señor. Si usted puede adorar a Dios con una bachata o con un merenguito o con una salsa que... Es su forma de interpretar el amor a Dios. Yo no estoy en contra. Antes de preguntar una última pregunta, déjame darle, falta una, pero déjame darle las gracias al patrocinador de esta entrevista, César Mella, Arias El Lobito, un empresario que le da la mano a toda su comunidad, Villa María entera. Si alguien no conoce al Lobito, César Mella no es de Villa María. Sí, porque ese señor, tú nada más le da un toque y ese señor da la mano. César Mella, un empresario duro. Claro. La última pregunta para acabar con esta entrevista, que esperemos que vuelva el pastor por aquí, porque hay muchas inquietudes. Yo quería saber, se la puedo preguntar, ¿verdad? Sin faltar. Hay que ser amplio. Es sobre la masturbación. ¿La masturbación es un pecado? Claro, porque es que la masturbación es un deseo. Y ese deseo, bíblicamente, son espíritus que posan en la persona. ¿A qué te lleva la masturbación? Por ejemplo, hay gente que se acuestan a las 3, a las 4 de la mañana mirando películas de pornografía, y ese espíritu lo conlleva a masturbarse. Creo que hay que orar mucho porque hay muchos jóvenes que, no solamente jóvenes, hay esta gente hasta mayor de edad que practica la masturbación. Y no solamente hombres, también hay mujeres que practican la masturbación. No, es normal, todos los géneros. Y utilizan un tipo de objeto, hermano, que la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en nosotros. Y el que dañe este templo, el cual somos nosotros, Dios lo va a destruir a él. Entonces, hay veces que yo no entiendo cómo es que mujeres que utilizan ciertas herramientas para practicar la masturbación. Pero yo le quiero hacer otra preguntita dentro de esa misma. Quizás, vuelvo y le repito, como dije la palabra, yo no estoy en el camino. No soy quien para juzgar. Tal vez lo voy a interpretar a mi manera. Para coger un hombre casado, para coger una enfermedad, yo entiendo que es mejor masturbarse. Pero dentro de la Biblia, dentro del Evangelio, es otra opinión. Claro. ¿Verdad que sí? Claro, nosotros bíblicamente le decimos que eso es pecado. Dios no está de acuerdo con la masturbación. El mismo apóstol Pablo dice que para que tú te quemes, cuando él dice para que tú te quemes, ahí entra en ese renglón. Para que tú te estés masturbando, mejor cásate. Y si tú quieres estar sola y no te quieres casar, por algún trauma o cosas que te han pasado, ¿qué sucede con eso? ¿Te sigues quemando? Te vas a seguir quemando. Te vas a seguir quemando porque Dios sabe que Dios no va a estar de acuerdo con la masturbación. Y creo que Dios puede cambiar ese trauma. Dios puede cambiar esa mentalidad. Si tú has pasado por algún tipo de trauma, ahora me estoy refiriendo a lo que ella explicó. Sí. Si está pasando por algún trauma, la Biblia dice, Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Dios quiere hacerte libre de ese trauma, de eso que te tiene traumatizada, que te tiene cerrada, porque hay gente que se cierra. Yo estoy cerrada a un matrimonio. Se cierra a las oportunidades. Y tú no sabes si Dios tiene a un varón, o si es un varón, si tienes a una hembra preparada para ti. Quizá en la primera vuelta fracasaste, tuviste malas experiencias, pero recuerda que hay un Dios que quiere bendecirte y que tiene un varoncito para ti por ahí. Amén, amén. Un placer compartir con ustedes, con Giovanni. Esperemos que se siga repitiendo. Me gustó, me encantó y quisiera que usted volviera aquí en otro episodio. Si Dios lo permite, vamos a seguir viniendo, siguiendo explicando cualquier cosa. Bueno, pues gracias por venir. Gloria a Dios. Que la visita se repita. Amén. Gloria a Dios.